Paula, porque ya es tiempo de empezar. Pues bueno, para a todos los que ya están conectados, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a Paula Valencia, pues por acompañarnos. Paula, pues es ingeniera agrónoma. Ella estudió la maestría en ciencia de datos en CESI, y pues ha dirigido proyectos de inteligencia artificial pues, desde esa época. Hace que 3 años fue que estuviste ya en la maestría. Hace un Ujú. año me la encontré en un evento de matemáticas aplicadas, a la que tuve la oportunidad pues ver cómo había desarrollado su trabajo de la maestría, y pues digamos que ver esa aplicación, sobre todo pues que haya tenido la formación en inteligencia artificial como única fuente pues aparte pues de su deseo de conocer, de información para hacer estos modelos, pues creo que es muy motivante para ustedes que están en estos cursos pues, de inteligencia artificial y demás. Yo invité a Paula porque ella es la creadora de este conjunto de datos que muy amablemente nos ha facilitado, de Ingenio de Providencia, y pues la invitamos para que hablara un poco pues de lo que es el contexto del problema, un poco de las variables que son de mayor interés, y esencialmente pues para que nos dé una perspectiva de lo que ella considera es importante en este tipo de aplicaciones, sobre todo en términos del manejo de los datos y de su experiencia. Ok, Eventualmente, pues si el tiempo lo da, pues habrá algunas preguntas de los estudiantes, pero pues aquí el host es el que va a coordinar eso, que es Milton. Yo Ujú, tengo que retirarme porque tengo una reunión, pero ujú. quería darte la bienvenida y presentarte, Paula. Entonces, the floor dale. is yours. Gracias, Paula. Gracias por estar. Gracias, gracias Aníbal. Gracias pues por invitarme. Entonces, pues yo tenía preparada una presentación donde, digamos, detallo dos modelos. Creo que la vez pasada les mostré el modelo categórico de Sacarosa. Ahora la idea es mostrarles el numérico y darles un poquito más de contexto sobre esas Ok. variables que son importantes para el ingenio. Dándoles un poquito también de contexto a todos. Los ingenios en Colombia, acá, se ubican en el valle geográfico del río Cauca. Somos 13 ingenios azucareros. El área cultivada en caña de azúcar son 260.000 hectáreas. Para nosotros en Colombia es muy importante tener un cultivo productivo. Y para tener un cultivo productivo hay dos variables que son bien importantes, que son las toneladas de caña por hectárea y el porcentaje de sacarosa. Si tenemos esas dos variables en los datos adecuados, pues en los niveles adecuados, vamos a hacer ingenios rentables, porque las dos variables nos dan rentabilidad. Eh, ya entonces, entrando en materia, quiero compartirles aquí, puedo compartir, ahí dice que el anfitrión deshabilitó la función de compartir. Creo Profesor que me Milton es tienes. tan amable. Listo, ya. Entonces aquí, ya para entrar en mayor contexto, si tienen alguna pregunta, cuando esté, no importa si me interrumpen, no hay problema. ¿Cuántos están, muchachos? No les veo las caras. Bueno, la idea es que lo hagamos que no sea que sea activo, pues que si ustedes tienen alguna pregunta me dicen. Hola, Listo, vale. hola, hola, Bueno, hola, 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 qué ahí pena. están. No sé si me escuchan. ¿Sí? ¿Me Dale, escuchan? sí, sí te escucho. Ah, bueno, qué Hola. pena. Pero las preguntas las puedo hacer de una vez o debo esperar a que de Sí. pronto sepa? No, dale, pues la idea es que lo hagamos como interactivo, ¿no? Y trato de darles respuestas rápidas porque también para que hagamos, lo podamos hacer en una hora, más o menos, tenemos Listo, de tiempo. listo, Paula. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por el espacio. Me disculpará que estoy apenas terminando jornada laboral. Te estoy desde el Bueno, celular. dale. Pero bueno, no, quería validar algo sobre el dataset y pues sobre los datos pues, que nos compartieron. Porque nosotros, digamos que en mi grupo, veíamos que el TSH, que de acuerdo a lo que se dice, pues es una variable de éxito para el tema de la caña de azúcar y que es la variable que nosotros al final queremos predecir, vemos unos rangos que van desde de 6 hasta 200 y algo.
la media se mueve más o menos, o la mediana más o menos en 129, 130. Y veíamos que puede ser un rango que nosotros colocaríamos como, bueno, más o menos entre 100, 115, 160 tal vez, ¿sí? Pero queríamos saber si esos datos arriba de 160, que consideramos que son bastanticos, pueden ser considerados atípicos, o si realmente nosotros aquí en el Valle del Cauca llegamos a tener esos niveles en algún momento de TSH para la caña. Pues leyendo también un Sí, poquito un artículo que nos pasó por ahí el profesor. Entonces, esa primera inquietud. Le tengo otra, pero entonces esperaría que primero como la respuesta. listo. Entonces la respuesta es sí. Uno podría pensar que son datos atípicos de 180 o 200 toneladas, pero para un ingenio como Providencia, y Providencia es un ingenio muy productivo en términos de toneladas de caña por hectárea y los podemos encontrar en suertes que se cosechan y obtenemos esos datos. Puede pasar hasta 200 toneladas de caña. Ya si ves datos por allá raros de 250, 200, más de 250, sí es muy raro. Pero el promedio en este momento, yo diría que está en 140 toneladas de los últimos. Lo que pasa es que tú estás con un dataset viejo, ahora las producciones han mejorado mucho y entonces te estoy hablando que los 3 últimos años estamos en promedio de 140, 130 toneladas en promedio. Entonces tenemos datos de 180, ¿sí? Y de pronto lo que ves de 6 toneladas, así para aclarar, eso sí está muy raro, pueden ser cosechas de semilla y las reportan como si fuera el cultivo al final, pero cuando vean datos menores a 50 toneladas, 60 toneladas son datos muy raros. Eso sí serían datos completamente atípicos. Pero Oh, también es eso, el histórico de los datos está de pronto viejo. O sea, no me acuerdo hasta qué año lo pasé, pero hasta el los últimos 2024. 3 años, ok, los últimos, el 24 y el 25 hemos tenido mejores producciones en TSH. Sí. Ok, también veíamos y muchas gracias por la respuesta, y también veíamos en el dataset, pues que entre el 2017 y febrero del 2022 hay unas variables que no se tomaron, o sea que uno entendería que empezaron a tomar a partir del 2022 y son las relacionadas casi que con el tema clima, ¿sí? No sé cómo llamarle, pero sí, con el tema clima. Entonces uno entendería que es que a partir de 2022 las empiezan a tomar. Pero Sí. también y hay unos fenómenos que vemos que han sido incidentes. Fenómeno de la niña, fenómeno del niño 2021-2022. Entonces, ahí es donde nosotros estamos como divagando también por conexión. ¿Y será que hemos que tomar 2021-2022? Porque es que el fenómeno de la niña ocurre hoy, pero posiblemente la cosecha que me sale en el 2025, el 2026 es la que me va a afectar. Entonces, ¿cómo lo considera usted, digamos, no sé si dentro de el operativo, pues que ustedes tienen, como para entender un poquito? Sí, entonces una pregunta que me hacías era, bueno, te la respondí, el TCH, y la otra es temas climáticos. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que, a ver, el ingenio tiene un sistema de información que se llama SIAGRI, que es donde va día a día lo que se cosecha, las toneladas de caña, la variedad, el suelo, digamos que eso todo va muy organizado. Pero el tema climático sí tocó conectarse del API de Cenicaña como para unir todo. O sea, como ven, las bases de datos no son perfectas. Digamos que uno tiene una base de datos y nos ha tenido que hacer como reestructuraciones y uniones de esas bases de datos para que queden más completas. Entonces, seguramente en el dataset que les pasé, ese histórico atrás no tenía esas variables climáticas que seguramente son temperatura, no sé, humedad relativa, radiación solar. Entonces, sí hemos tenido que hacer como una unión de bases de datos de nosotros con las de Cenicaña. Porque Cenicaña, que es el centro de investigación de ingenios, sí digamos que tiene una red de estos ingenios, últimamente ya es que están más juiciosos en tener toda esa base de datos. ¿Me Sí, escuchan sí, bien? Porque es que me se parece que pausó un tengo la momentico, conexión creo. Yo inestable. también pensé que era yo, pero Sí, se Ya. pausó. No, como que soy yo. sí, Tengo sí. como mi internet, pero bueno. Entonces, lo que les decía es que, claro, puede que hayan unos datos faltantes ahí,
pero lo que hemos intentado hacer es mejorar esas bases de datos uniéndolas con APIs a Zenicaña para que toda la información quede, pues que quede lo más completa posible. Eso es cierto. Y última pregunta para darle oportunidad a los compañeros, me da pena, pero em, tenemos unas variables que dentro de pues, lo técnico nosotros, y no sé si en pronunciado, el profesor me corregirá, datalicas, ¿sí? Generan datalicas. Entonces, nosotros identificamos algunas variables como TCH, con TCH hace datalicas, TCHM, TAH, TAHM, porcentaje de K, THRM, creo que el bris, la pureza, o sea, son variables que consideramos que todas son referentes como a la calidad del producto, pero que se obtienen es después de que el producto está. Es decir, yo no puedo tenerlas antes porque son, no me pueden servir como predictoras, mejor dicho. Sí, 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 total. Sí, el TCH está muy relacionado con las toneladas de caña por hectárea mes, por ejemplo, porque claro, ¿qué son las toneladas de caña por hectárea mes? Es dividir el TCH en los meses de cosecha. Entonces solo lo vas a saber de las toneladas de caña hectárea mes cuando coseches. El BRICS solo se obtiene ya en la fábrica, o sea, sí, hay unas que están directamente relacionadas las unas con otras, pero no se saben, o sea, meterlas como variables predictoras es complicado porque tendrías que predecirlas también y dependen de esas dos variables iniciales, del TSH y de la sacarosa. El BRICS, a mayor BRICS, mayor sacarosa, por ejemplo. Y ese BRICS se determina en el laboratorio. Entonces, si quieren, yo les muestro esos dos modelos. No sé si hay más preguntas o si quieren les muestro cómo se construyeron los últimos dos modelos, que son el TSH y la sacarosa Paula, numéricos. Listo. Vale, de acuerdo. Y muchas gracias. Yo hasta aquí ya sigo con Dale, muchas dale. gracias. Paula, Gracias. yo de pronto tengo una pregunta. Buenas tardes, compañeros. Hola. Qué pena, no prendo la cámara porque estoy en la oficina y estoy por acá a un ladito. Eh, yo tengo una consulta. Nosotros estábamos revisando la cantidad de cortes, porque en el ejercicio de lectura que hicimos, que entendimos que entre mayor cortes tenga la mata, evidentemente va a disminuir el porcentaje de sacarosa y el porcentaje de toneladas de caña por hectárea. Entonces nosotros estuvimos investigando, identificamos que en el Valle del Cauca creo que lo normal era entre 6 y 7 cortes por mata, si es que no eran un poco menos, pero estamos encontrando más de 10, incluso creo que como hasta 31 cortes. Eso se podría considerar algo atípico. Igual creo que eran menos de 2.000 registros de 21.000 que teníamos. No sé si eso sea Sí, normal. sabes, sí es normal, pero solo en una zona de nosotros en el ingenio, que son las tierras orgánicas. Ahí hay cañas o suertes que son tan buenas en producción por el manejo orgánico que se les da, que tienen un número de corte muy alto, 20, yo no sé si 30, pero sí 20, 20 y tantos años de corte y no se dejan renovar, o sea, no se dejan volver a sembrar porque las producciones son muy buenas, de 160, 170 toneladas, puede pasar. Pero por eso los datos que te aparecen seguramente son 2000, porque es una zona del ingenio muy específica, no es en toda. El ingenio tiene 30.000 hectáreas, de las cuales tiene 4.000 hectáreas orgánicas. Y de esas 4.000 hectáreas, hay por lo menos 2.000 hectáreas que son muy buenas en orgánicas, donde te dan esas producciones muy altas y no te deja renovar lo que tú estás diciendo. O sea, lo normal es que uno renueve en este momento a los 5 cortes o 6, por eso te da seguramente el promedio ahí como 6, 7, 6, pero esos Ujú. casos los hay de unas hectáreas, de unas suertes que no se dejan renovar, entonces tienes veintitantos cortes y así. Sí pasa. Ah, O sea, ok. son datos de verdad. Ok. La última pregunta quería, pues para dejarte presentar, era, nosotros también identificamos que hay algunas haciendas que se encuentran en varias zonas. Eso es posible y adicional. Cuando vimos la variable suelo esperábamos ver que definiera como Arenilla, como, no recuerdo los otros términos, pero aparecen como nombres de municipios que entendemos, no sé si hay un error de imputación, pero por ejemplo, un suelo decía como que, no sé, Jumbo, por decirte algo, no sé si eso esté bien.
Sí, sí, lo que pasa es que Caña hizo un estudio detallado de suelos y digamos que ya es muy específico eso que estás viendo. De pronto te aparece Génova, Jumbo, Ajá. ya es como la descripción interna de las suertes y eso te permite saber a la vez agronómicamente, digamos, si es un suelo suelto, lo que tú dices, si es arenoso, si es arcilloso, pero eso va más a una nomenclatura que se diseñó específica para el valle geográfico con Cenicaña. Entonces sí llega como a esos nombres, pero esos nombres quieren decir también otra cosa, ¿no? Pero sí, sí está bien. Están bien porque no es solo que tú digas un suelo arcilloso o arenoso, hay miles de nomenclaturas que van dependiendo ya de las características específicas de los suelos. Entonces por eso te sale, no te sale arcilla, arena, sino que te salen unos nombres que engloban como la taxonomía de ese suelo. Pero está Oh, bien, están ok. bien imputados. Ok. Listo. Gracias, Paula. Dale, ¿alguna otra pregunta? Paula, Bueno, yo tenía, hola, dale, ¿cómo dale. estás? Bien, ¿y tú? Bien. Mucho gusto. Bueno, Paula, por aquí una pregunta de curiosidad. ¿Por qué cambian el dataset entre el ejercicio de predicción y clasificación? Eso me genera curiosidad. En el de predicción numérica, con Sí, el exacto. de, Tenemos dos datasets, sí, el ah, para... ok, Ujú. ya. Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos el primer proyecto que se hizo del modelo de categórico que hicimos, nosotros nos concentramos, en ese momento no sabíamos mucho de todos estos temas, en ese momento yo lo hice con un compañero ingeniero de sistemas y ahí fue donde empezamos a hacer la maestría, ¿no? Como cuando empezamos con todo eso. Pero en ese momento nos dedicamos solo a pensar en un modelo categórico que le Mm, permitiera al ingenio determinar como una ruta de sacarosa, es decir, tener una mejor probabilidad en detectar zonas con mayor sacarosa que otras, para que así la cosecha fuera por mayor sacarosa. O sea, ¿cómo se hacía antes? Antes se hacían unos muestreos allá en las cañas, donde iban unos señores a muestrear, cortaban el tallo, y eso lo llevaban a un laboratorio y decían, esto ya va a estar a punto de cosecharse. Pero resulta que como el ingenio tiene tanta área, eso no lo podían hacer a la perfección en toda el área. Entonces, esa fue como nuestra primera inquietud para resolver ese problema. O sea, ¿cómo hacemos para por medio de Machine Learning hacer un modelo predictivo, pero categórico, que le permitiera al ingenio detectar las zonas de mayor probabilidad de sacarosa o de menor? Y irse por las de mayor sacarosa. Entonces ese fue el primer modelo que hicimos y lo que hicimos fue el dataset, lo construimos y trabajamos con unas variedades específicas. Si ven en el dataset, para el modelo categórico hay un grupo de variedades y en el otro dataset hay otra cantidad de variedades. En ese dataset inicial, para el modelo categórico, quisimos concentrarnos en las variedades más importantes para el ingenio, porque si metíamos todas, pues era difícil tener como un modelo como completo, porque nos faltaban datos de otras variedades que son menores, ¿sí me entiendes? No teníamos la suficientemente data de esas variables que no son las más representativas, entonces decidimos en términos prácticos trabajar con las variedades más representativas del ingenio. Entonces vas a ver que el dataset es menor al otro. Y lo otro es que dijimos, vamos a trabajar con suertes maduradas. Ves que todo ese dataset es con suertes maduradas, con un producto que se llama bonus. ¿Por qué? Porque en ese momento ya sabíamos con análisis descriptivo y toda la cosa que había que madurar las suertes. El madurador es un producto químico que se pone a los 10 meses de edad de la caña para que ella concentre azúcar. Si no se aplica ese producto, la caña no concentra azúcar. Entonces, definitivamente sabíamos que para poder obtener la mejor sacarosa, teníamos que madurar y por eso trabajamos con un dataset de cañas maduradas y cosechadas mecánicamente, porque nuestra realidad es que en ese momento estábamos pasando a casi el 100% de la cosecha mecánica. Entonces, tener cosecha manual no nos iba a dañar como la predicción, ¿sí? Entonces quisimos como que ser muy específicos
con ese primer modelo. Luego en ese otro modelo numérico sí tocaba trabajar con todo porque nos tocaba predecir la sacarosa tanto de lo que se maduraba como de lo que no se maduraba, y predecirlo no categóricamente, sino a nivel numérico es casi exacto, pues. Entonces, sí, por eso de pronto ahí el tema de los datasets tan diferentes. Ah, Con el ok. primer modelo lo trabajamos con ese dataset y con el otro modelo lo trabajé con otros datasets más completos. Sí, fue como al inicio fue como primero un proyecto, viendo a ver cómo nos iba, nos empezó a ir bien, hicimos la maestría, lo pulimos, y entonces eso empezó a funcionar muy bien, y luego yo ya me dediqué a hacer estos otros modelos numéricos, porque los necesitábamos para poder calcular los quintales de azúcar. O sea, una cosa, no sé si todos entienden bien, yo sé que pues no son agrónomos, pero trato de explicarles. Una cosa para un ingenio es una ruta de sacarosa para ir por las cañas a cosechar, es decir, los ingenios tienen un momento en el que deben cosechar las cañas, que son más o menos después de los 12 meses, sí, hasta los 13. Pero ¿qué pasa? Un ingenio tiene que buscar los sitios con mejor sacarosa. Entonces, como te decía, porque la sacarosa afecta la renta, un punto uno de sacarosa son miles de millones de pesos, ¿sí? Si pasas de punto uno, es decir, la sacarosa se mide en porcentaje de sacarosa. Por ejemplo, una suerte da 12 de sacarosa, pero si pasas a 12,2 son miles de millones de pesos multiplicado pues por toda el área del ingenio. Entonces, ¿cómo lo hacían antes? Antes, como te digo, hacían esos muestreos, pero no podían muestrar toda el área que se iba a cosechar, porque imagínate que el ingenio cosecha 11.000 toneladas diarias, y eso era una locura de gente yendo a los campos, eso no era rentable. Entonces, por eso se planeó ese primer modelo, para que sin gente, con la data histórica, pudiéramos ser más precisos, trabajar en todas las suertes y hacer un modelo predictivo categórico donde los de cosecha pudieran decir, mañana, de aquí a esta semana, ¿qué voy a tener con sacarosa alta? Y yo no sé si yo les mostré en la clase pasada o algunos, ese modelo lo que daba. Ese modelo es un modelo ya espacial que te dice por zona de manejo del ingenio dónde vamos a tener la mayor probabilidad de sacarosa alta, alta mayor a 13 de sacarosa. En ese momento estaba solo esa categoría, y baja menor a 13. ¿Qué ha querido el ingenio? Pues tener mayor de 13. Lo que está menor de 13 no está totalmente maduro. Entonces ese fue como el primer proyecto que hicimos. Y ya los otros modelos han sido ya numéricos para saber por mes y por las toneladas totales cuánto porcentaje de sacarosa vamos a producir. No sé si se entiende eso o es muy enredado. No, sí, de hecho ahí me tocas otra de las preguntas que quería para el de clasificación, y es que entonces al ingenio le interesa más identificar el nivel de desempeño bajo para ponerse en acción, y también alto pues para tener el foco. O sea, eh, eso es como la Sí, prioridad. sí, pero el otro modelo, que es el numérico, es muy importante. ¿Para qué? Porque ¿cómo hacen los de la gente de mercadeo y de fábrica para saber cuánto azúcar van a tener? Ellos antes lo que hacían eran históricos. Entonces, por ejemplo, en octubre se debe hacer el presupuesto de cañas para los siguientes meses del siguiente año. ¿Qué quiere decir eso? Se tiene que hacer una planeación de cuánto azúcar se va a producir en enero, febrero del siguiente año, ¿sí? ¿Cómo se obtiene ese dato de quintales de azúcar? Los quintales de azúcar es la cantidad de azúcar que los ingenios van a producir. ¿Cómo lo hacían antes? Unos históricos decían, bueno, en los eneros dio 12, no sé qué, con esas variedades. Entonces, más o menos el siguiente año va a dar 12 tal. O sea, hacían un promedio así, pues muy básico. Lo que se buscó con este modelo ya numérico es poder hacer un modelo predictivo numérico para sacarosa y un modelo predictivo para TSH. Porque cuando tengo las dos variables, esas dos variables TSH y sacarosa juntas del mes, puedo saber cuántos, con las toneladas que voy a producir, cuántos quintales de azúcar, eso se transforma a rendimiento. Y con eso yo puedo saber de una manera más aproximada cuántos quintales de azúcar va a producir el ingenio cada mes.
Y entonces eso es importante para que la fábrica planee qué tanto azúcar va a producir y para que Mercadeo planee cuándo se va a quedar sin azúcar, cuándo tiene que guardar azúcar o cuándo va a producir más azúcar o menos azúcar. Entonces, en este momento, esos modelos lo que permiten es eso, darles una mayor proyección a la fábrica, mercadeo y a la parte financiera para planear mes a mes cómo se va a ir comportando ese volumen de azúcar, ¿sí? Con esas dos variables, ¿no? TSH y sacarosa, eso se transforma a rendimiento y se le saca una fórmula para volverlo quintales de azúcar. Pero entonces, ¿qué pasaba antes? Ese TSH y sacarosa eran muy promedios y sí, así lo sacaban antes de que estuvieran los modelos como tal, con Machine Learning. Entonces, eso es lo que estamos como, sí, continuamos pues trabajándolo. Ha sido muy bueno para el ingenio porque digamos que fue el primer ingenio que entró a trabajar el tema de Machine Learning. Entonces ya todos los otros ingenios ya están como en esa onda, ¿no? Al principio fue difícil porque hablar de estos temas, los ingenios a veces en estos temas tecnológicos son muy tradicionales, pero la ventaja es que se fue viendo como los beneficios. Entonces ya todo, ahorita estuve en el Congreso Mundial de Caña, que fue hace poco aquí en Cali, vino gente de 60 países y fue muy interesante ver cómo nosotros, yo mostré estos modelos allá de Machine Learning para caña de azúcar y la gente en otros países era pues como que, uff, qué bacano pues esto acá y los otros ingenios muy interesados. O sea, ya es un tema que esto es mundial. Yo pienso que el que no se meta en estos, ingenio, llámese la empresa que se llame, pues se va quedando algo rezagada. Entonces, básicamente, esto es también un tema complejo, uno le tiene que gustar, hay que seguir votando corriente, no todo uno se lo sabe, o sea, seguramente ustedes verán el dataset y dirán, fue pucha, qué dataset tan desorganizado. Claro, los ingenios están en ese momento, nosotros ahora estamos tratando de crear un data lake, imagínense que no lo teníamos, la gente de TI está trabajando para organizar la data. Yo lo que he hecho, lo he hecho con los datos crudos, yo los transformo y los mejoro, pero eso es una cosa importante, muchachos. Si uno le pone mucha traba a la cosa por los datos, nunca hace nada. O sea, si uno dice, no, es que yo sé que los datos son muy importantes y hay que, obviamente, los atípicos y los faltantes y todo lo que ustedes saben muy bien hacer, pero a veces las empresas dicen, no, es que quiero tener una base de datos perfecta y un data lake y yo nunca resultan haciendo nada. Yo lo que digo es, hay que arrancar. La ventaja que tienen los ingenios es que tienen data histórica, no han tenido un data lake y una vaina así, pero sí han tenido data histórica juiciosa. Puede que, como decía el compañero ahorita, hay unos por allá unos datos faltantes de temas climáticos, pero hemos ido como construyéndolo. No es perfecto y obviamente ha sido como un esfuerzo de ir construyendo eso, pero lo que yo le decía a alguien en estos días que decía, no, es que hay que tener el Big Data perfecto. Yo diría que sí, muy bacano, pero es que las empresas en la realidad, yo no sé cuántos de ustedes trabajan en empresas reales, eso no es tan perfecto. Y en el tema agrícola, apenas es que estamos trabajando con agricultura 4.0, que es todo esto, ¿cierto? Apenas estamos porque es que la operación agrícola es muy allá agronómica y del campo. Ahora es que estamos como involucrando tecnologías. Entonces, no, eso era un mensaje que les quería decir. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Hay que trabajar con una data buena. Ustedes también como científicos de datos, especialistas en inteligencia artificial, pues tienen que organizar esa data, porque obviamente si uno le mete a los modelos datos atípicos y erróneos, pues el modelo se va a afectar. Eso es cierto. Pero hay que arrancar por algo. Ok, ok, me queda claro. Y una última cosita, hay una variable que se llama ME que en el diccionario no tiene. Entonces estuve buscando, tengo como varias alternativas, materia Materia extraña. extraña. Ah, bueno, Sí. quería como confirmar esa también. Sí, no, claro, esa base de datos y ustedes sin diccionario, obvio. Claro, yo porque soy agrónoma y conozco y pues es un tema muy de nosotros y tienes toda la razón. Eso apenas se está organizando como esa data en el ingenio, como que tenga un diccionario, eso no existe. Eso yo pues porque obviamente soy agrónoma y lo sé, y que hay materia extraña y la variedad, pero un científico de datos que no sea experto en agronomía ve eso y dice, ¿qué es esto? No, no, los compadezco. Claro, sí, es materia extraña. Ah, ok, listo, gracias. Dale.
¿Alguna otra pregunta? Andrés Felipe, ¿qué? Con el tema de variables, ¿a qué se refiere? Kilos de azúcar, kilogramos de azúcar. Ah, ya, espérate. Espérate, se me fue ya el chat, se me fue. ¿Alguien tiene una base de datos de esas que yo envié? Si quiere compartirla, para que veamos las variables. Y si yo no la tengo por aquí. ¿Abierta de una vez? De Sí, abrirle. si quieres. Si quieres la abres y la repasamos a ver si tienen alguna duda ahí. Te la comparto. Pero eso no significa que vos estés pensando rápido. En cambio, bueno, creo que pensar rápido sino que en la presión del habla no es que vos ¿Logran ver? estés rápido, sino que mandes pues, muchas ideas. Sí, ponle un poquito más grande. No sé si es la misma para... Espera. Si es la misma para todos. No me acuerdo cuáles les mandé yo, si Sí, les sí es la mandé misma. dos o una. Son Listo. dos. Ajá. Son dos. Esta es la primera, la de histórico suerte. Ya abro la siguiente. Pero Dale. pues, podemos enfocarlo en esta. Pues miremos esa, sí. Entonces, el periodo es la fecha y el mes donde se cosechó, o sea, el año y el mes. ¿Sí? La hacienda, pues eso. Una Hola, ¿me pregunta. escuchan? Dime. Nuestro grupo ha descartado ciertas variables cualitativas porque es correcto, digamos, afirmar que ver que estas, digamos, como tipo periodo, hacienda o nombre no tienen correlación directa con el TSH y con con el azúcar, SAC. Es bueno descartarlo de Ya. una vez, igualmente con la suerte y la tenencia con el junto al suelo. Sí, pues hay variables que cuando yo también hice el modelo, digamos que no pesaban dentro del modelo. Entonces, pues suelo, no salía. El nombre de la hacienda, pues eso finalmente tampoco va a generar un efecto allí. ¿Cuál fue la otra que me dijiste? La tenencia y suerte, digamos, por lo general las amarillas que colocamos fueron las que miramos que no tiene una correlación o, digamos, sabiendo el contexto junto a los significados que tiene, o sí, los significados que tiene junto al objetivo del proyecto, son puras variables cualitativas que no tienen, que no afectan nuestro objetivo central. Sí, Como ejemplo el sí, TSH. la suerte simplemente, ese número de la suerte es para darle un orden en el ingenio. La suerte es como decir el apellido del sitio. Es un número que se le da, pero pues eso no tampoco va a afectar la variable respuesta, la verdad. Ah, listo. ¿Sigo moviendo? De pronto la distancia, me hablaste de la distancia. ¿Sabes qué puede pasar en la distancia? Te puede afectar, lo que pasa es que puede que en Providencia no, en un ingenio, a ver, ¿qué pasa con la distancia? La distancia es que tan lejos está la hacienda del ingenio, ¿cierto? Entonces, ahí hay una variable que sí se puede afectar por la distancia y esa variable puede ser la sacarosa. ¿Por qué? ¿La fermentación? Porque sí, si tú te demoras mucho tiempo en traer la caña, un ingenio X se demora porque quedó muy lejos o tuvo problemas para traer esa caña rápidamente después cuando la empezó a cortar, empiezan los microorganismos a afectar ese tallo y la sacarosa se empieza a perder. Entonces, Ok. si seguramente aquí no te da en ese ingenio una relación entre la sacarosa y esa distancia, es porque ese ingenio trae la caña rápido. Pero si tú analizas eso en otro ingenio, donde se demoren más, seguramente sí va a ser una variable importante. En el Sí, caso de pues, nosotros, puede que no, o no, porque la caña se trae rápido. sí, eso hemos visto que predominan mucho más los kilómetros menores y sabemos que al menos 50 kilómetros o 30 kilómetros son respectivamente rápidos en una ubicación, que eso estimamos o Sí, suponemos. sí, pero es verdad. O sea, aquí en este caso, pero en otro caso puede que sí afecte. En este caso no afecta. Ok. Igualmente, tipo, creemos que la variedad es importante junto al código del estado. Sí, sí. Y pues
pues habían variables repetidas como código de estado o tipo de corte y todo eso, que técnicamente es mejor tener las cuantitativas y etcétera. Y estas otras que son tipo de tiempo, empezamos a descartarla porque es mucho mejor usar la edad de último corte ya que está más fija. De acuerdo, Y de tenemos acuerdo. las otras. Por lo general, las amarillas son las que descartamos en mi grupo por la decisión y viendo frente al contexto de este caso junto al objetivo del laboratorio. Bueno, Pero está bien. Por ejemplo, bueno, hay una cosa en cultivo, cuando mira la variable cultivo, ¿qué quiere decir eso? Normal es que es caña convencional y te aparece orgánico, no sé, dale la opción ahí en cultivo que te aparece. es que Dale. miramos que cultivo se relaciona junto código de tipo de cultivo, entonces preferimos dejar de una vez la Ok, cuantitativa. sí, sí, sí. Código uno, no me acuerdo si es orgánico y el otro es convencional o bueno, viceversa. Ajá. Sí, Entonces sería sí, como ahí sí es importante, redundancia. ¿no? Lo ¿Ah? orgánico, ahí sí es importante lo orgánico y lo convencional, porque son diferentes manejos. Así está el resto, lo Buenas que tardes. pensamos. Es que Hola. tengo una dudita justo ahí que está el compañero Oscar en producto. Pues yo me puse a leer mucho de esos productos editados ahí, como que hace cada uno, pero veo que ¿Cómo? algunos productos son como, Mm, algunos son fertilizantes, otros reguladores y demás, pero leyendo veía que había muchos nulos, justamente era una de las variables con más nulos que tenía el ¿Siri está dataset. fallando hoy o qué? ¿Siri está Y fallando hoy? Hola. Y como tal, pues, no sé si era como una correcta asunción que si aparecía nulo en dicha variable es que no recibió ningún producto de la caña o simplemente no se logró, no se hizo mención de qué producto se aplicó en dicha caña. ¿Te aparecía como nulo o con espacio? Sin No, nada. con nulos, eran valores nulos. Muéstrame un caso. Es que, Por ejemplo, ahí, por lo general, lo que... vemos muchos espacios y cuando pues Python los lee como nulos. Ok. Esos espacios es porque no se aplicó el producto. Ah, Lo listo, que pasa es que, perfecto. ahí le tendrías que colocar algo como no aplicado, bueno, no, algo numérico para que sepas. Bueno, ahí sí, o Sí, colocarle bonus, sí, no sé, O ya numérico, ceros, categórico. sí, que al es que final es era la cantidad. justamente como la duda de si pues, se puede hacer la asunción de que si está en espacio es que no se aplicó nada o no Sí, se no, no. pudo, no se hizo registro alguno de qué producto se aplicó. Sí, no, es más bien, mira que además aparece como semanas, como 2 y cero. ¿Por qué? Porque no se aplicó nada. Porque hay, lo que es orgánico, por ejemplo, no se le puede aplicar ese producto. Y hay cañicultores que no les gusta que le apliquen un producto, entonces no se puede aplicar. Por eso te aparece, mejor dicho, lo que no tiene nada no tiene aplicación de producto. Listo, gracias. Hola, buenas tardes. O sea que en ese orden de ideas, pues esa variable no deberíamos como retirarla por la cantidad de nulos que presenta, No, porque eso tienes es puede que afectar la calidad. transformarla. Sí, porque a lo que no se le aplica madurante, por lo general no da buena sacarosa. Entonces se afecta la predicción. Pues si tú no si tú la sacas de ahí, te afecta, Ok, cuando vayas a predecir algo que no se aplicó, pues te va a dar un dato ahí erróneo. listo, vale, gracias. Yo, ¿Alguna otra? no, pues, por lo general, una pregunta. TSH y TSHM es lo mismo, digamos, aunque viendo la correlación, son muy similares. Es de un 0,86 el TSHM frente al TSH. Y otra, Sí, eh, bueno, estos se descartaron por va a haber varios dígitos nulos. Y no, Oscar, sí, eso es lo que Os- yo sí tenía dudas. Las lluvias son muy importantes para la concentración sobre la variable TSH, las lluvias, el mes, sí, y todo. el agua, la cantidad de agua. Ujú. ¿Sí? Ok, Sí, pensábamos que no,
por ser solo Sí, lluvias, pero ok, ya para no sí, descartar automáticamente. para que me entiendas, imagínate que el cultivo, la caña, en su proceso de crecimiento, ¿me escuchan? Sí, En su proceso de crecimiento, ella necesita, eh, digamos, para su crecimiento adecuado, necesita unas variables importantes. Entonces, por ejemplo, está cómo la fertilizas, que es el nitrógeno, y está el agua o la lluvia, que cuando la caña va creciendo, la lluvia lo que hace es que ella gane peso. O sea, lo que hace la lluvia es que elonga las células de la planta y ella va a crecer mejor y va. me trabé yo o la profe Paula. O sea, Es el Paula. componente de agua es muy importante. Dime. Hola, hola. Ah, no, Mira, esta profe, es Tuviste como mi señal. ¿Me intermitencia, escuchan? sí. Ujú. ¿te Ya, cortó? les está. Hola, ¿me escuchas? Sí, ya correctamente. No, que les estaba contando que la lluvia es muy importante para el cultivo, porque cuando la lluvia cae, el cultivo crece, las células se expanden, las células de la caña o de cualquier cultivo se expanden y crece y gana más peso, ¿sí? Por eso es importante el agua. Ah, listo. Entonces ya miramos que sí tiene correlación. Oscar, Otra, una puedes ¿Sí? consulta correrte con un la lluvia. poquito hacia el lado izquierdo. Ahí está la pregunta, la variable que estaba preguntando ahorita Andrés, más a la ¿Está? izquierda. La AK. K, Kilos de azúcar, espérate, kilos de azúcar, ay, fue pucha, bueno, kilos de ATR hectárea mes. Ya, no, pero esa es muy dependiente de de la la, sacarosa de la y de, objetivo. sí, sí, de la variable objetivo, entonces esa no, concéntrense en el sacarosa y TSH. Y bueno, sí, spoiler, o sea, las toneladas de caña hectárea mes, cuando ustedes vean esas relaciones tan fuertes, es que están directamente relacionadas, entonces van a depender de esas dos variables iniciales que son TSH y sacarosa. Si ustedes hacen una correlación entre sacarosa y kilos de ATR, va a dar una correlación directísima. Si van a relacionar sacarosa con Brix, también da directa, o sea, porque eso ya es lo que hablábamos ahorita, ya en la fábrica. Entonces no se enreden con esas. Concéntrense en la sacarosa. La pureza también está directamente relacionada con la sacarosa. A mayor pureza, mayor sacarosa, pero es que la pureza se determina en el laboratorio, ¿sí? Entonces, básicamente concéntrense en esas variables, en sacarosa y TSH. Profe, ¿Cómo vamos, profe, de tiempo? Yo creo que nos va a tocar hacer otra No sé. sesión. No, pues estamos con tu tiempo. O sea, usted nos dice, ya no puedo más y, No, y ya sigamos sí, hasta las 6, Ujú, pero si quieren, hacemos otro espacio, pues luego, donde yo les muestro como los modelos, ujú. Sí, eh, como ya le aparte, pues lo que se hizo y cómo están dando esos modelos. ok. claro. Plaza la entrega hasta el domingo, profe. Bueno, José Milciades creo que tenía también una pregunta. Sí, gracias, profe. Es rápida, ahorita que estabas hablando de las lluvias, que es un factor importante. ¿Cuál sería ya un valor atípico que esté fuera de rango en lluvias? Porque yo De veo lluvia, que está como en 1250, 1500. el año, eso es más o menos lo que cae en un año. Yo no sé si yo se los fraccioné por mes o solo es el total del año. En la base de datos, miremos. Córrete hacia los datos climáticos. Mira que ahí dice, lluvias 2 meses antes, lluvias del ciclo, lluvias de 0 a 3 meses. Yo les sugeriría que miren el modelo, cómo se comporta, o bueno, identifiquen cuáles son esas variables las variables predictoras, pero analicen qué pasa con las lluvias en todo el ciclo, o los primeros, o antes días antes de la cosecha. Miren ese fraccionamiento de esas variables, esas son muy importantes.
Vale, Spoiler. gracias. Y en los datos de clasificación, ahí solo hay una variable de lluvias. ¿En cuáles? Ah, Eh, en los de, Ajá, allá, en el modelo inicial. sí, correcto. Ajá. Sí, es verdad. Pero pues, Hay, digamos que ese fue como el primer, como el bebé. Y eso sí, pues ya luego, claro, y utilizamos unos árboles de decisión en su momento y bueno, pero pues nos dio buen resultado, ¿no? Y con unas variables que están ahí, yo no sé si las vieron en la clase pasada, no me acuerdo quiénes estuvieron, pero sí, en ese solo aparecía en el primer modelo lo que tú dices, una época, un momento de las lluvias, no todas. sí, es que veo que hay registros de, o sea, el- el- la media está como en 180 más o menos, ¿sí? Pero hay Ya. valores muy altos de 1500. Yo creo que esos son atípicos, ¿verdad? En la base de datos primera, en la Sí, de... ajá, Sí, sí. sí, en esa los valores normales son como que 180, 300 y esos 1000 sí ya son atípicos en ese primer modelo. Ah, ok, vale, vale, gracias. Dale. Rafael, ¿tienes una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta con respecto a la vejez y es sobre esa vejez en términos de qué temporalidad está, porque si es en meses, pues hay unos meses que como que se salen de lo que uno esperaría, porque uno entiende que la caña pues está madura, es cuando tiene sus máximo 18 meses y por lo regular los ingenios la cortan entre los 12 y algunos 14, pues como por extenderse mucho. Pero Sí. hay unas que Es, tienen es, 105 o son semanas, bueno, semanas no creo, pero Rafael, ¿trabaja en ingenio o qué? no, A ver, pues estudié ingeniería bioquímica, vi mi materia producción de bioetanol y por otro ya, proyecto con Providencia y Incauca de otro tema ya, de datos biológicos. ok. No, mira, sí, esa vejez es horas, 2,7 horas, esas 73 horas, por ejemplo, tuvo que haber sido una quema accidental. Providencia no quema, ¿no? Providencia cosecha en verde, pero muchas veces, bueno, me imagino que eso es esa que está, por ejemplo, de 73 horas, es por allá no sé qué año, años atrás, pero eso ha disminuido, o sea, las quemas, los ingenios como Providencia ya no queman para cosechar, es en verde. Lo que sí puede pasar ahora es que haya quemas accidentales, que alguien propicie un incendio, una quema, y eso hace que haya una vejez, o sea, mientras que el proceso de la quema y luego van por esa caña, eso va acumulando horas desde que empieza la quema. Entonces, o desde que se empieza a cortar la caña y no se trae, cuando se arranca el corte de caña, esa es la vejez. Cuando no se trae esa caña rápidamente, entonces eso afecta a la sacarosa. Pero ahí, por ejemplo, mira que yo creo que si tú sacas un promedio, el promedio te va a dar menos de 10 horas, pues, o algo así, porque Providencia trae la caña muy Ah, rápido, lo que yo les decía de ese tiempo que se demora en que corta la caña y la trae. Cuando la vejez se aumenta, es porque seguramente hay una quema, ¿sí? Y no pueden, no pueden ir por esa caña rápido. Pero esas ok. son horas. Ah, ok, es como el tiempo que se tarda la caña cortada en llegar a molino, pues por decir una cosa. Molino. Ajá. Ah, no, perfecto, ya me queda más claro. Entonces, esa para TSH pues no tiene validez porque pues no es una variable para ella. Y te pregunto en términos de TSH y porcentaje de sacarosa, en el para la pregunta de los modelos de regresión dice establecer medio, alto y bajo, pero ¿cuáles serían esos como esos tres niveles recomendados? Sé que 16, súper bien, y menor a 16, pues sería el bajo, pero ¿En qué? ¿En realmente sacarosa? de sacarosa y para toneladas, ¿cuál sería como cuántas toneladas de caña uno espera por hectárea en esos Ya. rangos? Pues bueno, mira, ahí digamos que hablando de toneladas de caña por hectárea, es lo que te digo, o sea, últimamente el TCH ha mejorado. Entonces, si nosotros nos ubicamos en un ingenio como Providencia, que es un ingenio muy productivo, si yo te hablo de menos de 130
toneladas o 125 toneladas por hectárea, menos de eso ya sería un tonelaje bajo. Entre 125 y 150 puede ser un tonelaje medio y mayor a 150 puede ser un tonelaje alto. Pero yo les sugeriría que hicieran, digamos, como una distribución, miraran estos últimos años un histograma o miraran cómo poder ubicar esos rangos. En mi Por los mente, Q, sería por los Q, por donde como están distribuidos el 25%, la mediana y sí, lo que está superior. y lo miramos porque en mi mente más o menos daría como lo que les estoy diciendo, porque como lo que te digo, Providencia es un ingenio que ha ido mejorando su TSH, pero hay ingenios que que tener 140 es lo mejor, ¿sí me entiendes? Entonces eso va a depender de los Ujú. ingenios. Pero en el caso de nosotros, yo diría que revisen cómo está esa distribución, pero me atrevería a decir que menos de 125 es baja, esos rangos que les di, más o menos, como por ahí. Mayor a 150 es alta y entre 125 y 150 media, algo así. Y para Ok. sacarosa, la sacarosa es muy berraco porque es una variable bastante complicada y la sacarosa para Providencia alta es lo que es mayor a 13, es alta. Media podría ser entre 12,2 y 12,9 y baja por debajo de 12,2 o 12. Pues ahí también voy a la pregunta con respecto a la sacarosa y es, ¿Providencia ya está superando los valores naturales de la sacarosa? Pues la triste noticia es que hay meses muy buenos. Este mes es, por ejemplo, un mes donde uno de sacarosas en promedio estábamos como en 12,9, que es un mes muy bueno. Pero hay meses muy regulares porque hay también un componente climático grande. Y resulta que en los ingenios, especialmente en este año, la sacarosa ha caído muchísimo, pero no solo a Providencia, a todos. Pero pues ya se ha analizado mucho el tema y es un componente climático fuerte. Bueno, que si se los anticipo, les hago, me les adelanto aparte del trabajo. Pero a ver, hay unos temas climáticos fuertes, ¿no? Nosotros inicialmente los modelos que hicimos dijimos, bueno, manejemos lo que podemos controlar como ingenio. El clima no lo podemos controlar, pero resulta que es que el clima tiene un peso fundamental también en la plantación, en la respuesta fisiológica de la caña. Ujú. Entonces, entendemos con los modelos que hemos aplicado cuáles son las variables en las que tenemos que concentrarnos para mejorar. Lo tenemos porque los modelos nos lo han dicho y agronómicamente tiene todo el sentido lo que dicen los modelos, pero ¿qué pasa? Si llegan unos componentes climáticos, voy a decir varios, pero lluvia, temperaturas, radiación, X que hacen X cosas en la planta, pues la planta no va a tener su potencial, por más que nosotros hagamos un esfuerzo agronómico. Pero hay otra cosa, que también me adelanto un poquito de pronto como a las conclusiones de ustedes al final. Puede que el modelo le diga a uno, mire, Paula, es que tiene que mejorar la materia extraña. ¿Cómo? Yo no sé, pero la tiene que mejorar. ¿Por qué? Porque la materia extraña afecta una de las dos variables que ustedes están analizando. Pero resulta que a medida que ha aumentado la cosecha mecánica, ha aumentado la materia extraña. ¿Por qué? Porque la máquina trae más trash, o más hojas, o más residuos, ¿sí? O más suelo. Ella va y corta y trae. Entonces, y cuando usted le suma eso, que hay épocas que llueve, y cuando llueve más, traes más materia extraña. ¿Qué le pasa a una de las dos variables que ustedes van a analizar o están analizando? Pues se afecta. El modelo te explica, dice, no, es que usted no cumplió con sus estándares de materia extraña, pero también la operación de la cosecha no puede hacerlo mejor. O sea, ya tendrían que inventarse no sé qué limpieza, ¿sí me entienden? Porque a veces pasa que entonces tenemos las variables y las estamos entendiendo, pero a veces es muy difícil dar ese paso de hacerlo perfecto. ¿Para qué nos han servido los modelos? Para entender por qué sube, por qué baja la sacarosa. Eso ha sido genial con esos modelos. Porque antes los gerentes eran, ¿por qué bajó la sacarosa? Y eso los agrónomos eran, no, empezaban como a, no es porque llovió, no es porque no sé qué. ¿Qué hacen los modelos?
te dan una explicación con datos, porque dato mata relato. Entonces, lo que hacen los modelos es que te ayudan a entender esas variables predictoras. Muchas veces las puedes controlar y otras veces no, pero sí te explican por qué la variabilidad de los datos. O sea, no sé si me entienden como a lo que voy. Es decir, uno dice, bueno, tengo un modelo, mejoré pues esa sacarosa. Sí, en parte hay meses que se puede mejorar, pero hay meses donde no, porque las variables predictoras no lo dejan a uno, porque llovió mucho, ¿sí? Y si les digo más, pues les voy respondiendo las variables del modelo. Vale, Oh, muchas gracias. bueno, Paula, no sé usted cómo está de tiempo, ya necesita salir o podemos responder una última de Juan Pablo. Sí, dale. Dale, Juan. Hola, ¿me escuchas? Sí, La mía es bien rapidita. En cuanto hay una variable, ¿cierto? Que se llama fosfato jugo, que investigué y era fosfato como de un los nutriente. jugos. Sí, sí. Entonces, la pregunta es sencilla. Digamos que en algunas columnas, perdón, en unos registros está, pues no hay número. Yo eso lo interpreto como no tomaron el dato o porque no le echaron ese nutriente específico. Mira, es que los fosfatos esos fosfatos en los jugos, muchas veces para clarificar el jugo aplican unos fosfatos para que eso se clarifique, porque eso tiene que dar un color, ¿no? Cuando están cristalizando y cuando van a sacar el azúcar, eso debe dar un color. Entonces, cuando el color es muy fuerte, deben ponerle esos fosfatos en los jugos. Y también dependiendo de lo que venga del suelo, los suelos también tienen fosfatos. Entonces, esos fosfatos se van a subir si tienes unos suelos con muchos fosfatos. Entonces, puede que sea que en esos fosfatos en los jugos es que haya presencia desde la extracción misma de la planta o le pusieron para la clarificación. Pero digamos que esa variable no te va a afectar mucho la sacarosa al final, porque eso es algo que le ponen allá. Como esta base de datos está completo todo lo que hay en el ingenio, puede que haya variables como esas que son más de la elaboración, ¿sí? Que de la lectura del porcentaje de sacarosa. Eso se lo ponen más como para el cristal y lo que te digo, si viene de suelos con muchos fosfatos, pues eso va a tener mayor concentración. Pero digamos que esa variable no te la, Ah, dale, listo. digamos, Sí, o sea no la que revisas no es tanto. relevante, solamente es Sí, como no, para ver O la sea, planta no mejor, algo ayuda así. a predecir como tal. Ajá, no. listo. Mil gracias. Vale, ¿Puedo Paula, preguntar unas preguntas antes de terminar, por favor? dale. Dale. La pregunta son dos. La primera es que no, yo mirando la correlación que tiene la sacarosa con el TSH, he visto que la correlación es mínima, digamos, inferior a 0.2. Aún así, ¿debo utilizarla y todo? Frente a Mira lluvias, que frente a lluvias. el TSH y la sacarosa. Sí, tiene una pequeña Pues correlación frente a lluvias. sí, frente a lluvias. Es decir, no, si me hablas de la relación entre TSH y sacarosa, No, por lo- esos dos con las lluvias. no, es importante, las lluvias afectan A pesar las que dos la correlación variables. sea poca. Lo que pasa es que cuando uno hace las correlaciones y hace el correlaro, siempre lo pronuncio mal, el correlarograma, a veces hay cosas que uno no ve ahí, ¿no? Ok. No sé si el profe me ayuda ahí a explicar un poco de eso, No, porque sí, esto es un tema de, digamos, recuerden que la correlación es mi relación lineal únicamente. Bueno, y, sí. y nos da una muy buena idea, pero es posible que ahí no se refleje correctamente otras relaciones ocultas que pueden ser no lineales pues, que puede haber relación entre las variables, pero simplemente la correlación no la captura y que te Listo. aparece muy bajito. Listo, profe. Y la segunda es que anteriormente no logré escuchar, pero es que en el diccionario que nos compartieron sobre los significados, no encontré ATR y estos dos. Paula, ATR, sí, dime. sino que, o sea, nosotros armamos un diccionario como con
¿cierto? Con la información que teníamos a mano, y eso fue lo que les compartimos a ellos. Tú ahorita estabas comentando que eso está todavía en construcción en el ingenio, y Sí, están, ¿cierto? Están apenas organizándolo y muchas cosas están en la cabeza de Paula. sí, sí. Sí, claro, pero en la misma, obviamente, ¿cómo se dice? Sí, es decir, en mi día a día, pues me toca ver todos esos datos, pero claro, eso no debería haber un diccionario, debería de todo estar más estructurado, pero estamos en ese proceso, sí, como tú dices. No, ATR también es una medida de ya en la fábrica como tal. Pues a mayor sacarosa, diga, están directamente relacionados, a mayor sacarosa, pues probablemente mayores ATRs. Pero más desde el proceso fabril, o sea, ya es como en la fábrica como tal, no desde Po- ¿Se podría descartar ya que es dependiente de la sacarosa? y es dependiente de la sacarosa. Y Y la pureza, los jugos ok, también. ok, digamos, la pureza y jugos es dependiente, entonces se saca. Ah, listo, Sí, muchas gracias. dale. Eh, un compañero anteriormente había comentado sobre la vejez también se sacaba, ¿no? No la saques, es decir, mira cómo te va porque las horas, hay una variable que sí se afecta por la vejez. Lo que pasa es que lo que yo les decía es que en este ingenio tal vez si ustedes hacen la relación no vayan a ver una relación muy fuerte porque ese ingenio trae la caña rápido. Pero la vejez es importante en una de las variables. Ah, listo. Miren a ver de pronto lo que les da, pero no la saques a ver cómo te va. Ujú. Ya, listo, listo. Muchas Listo. gracias. Dale. Paula, muchísimas gracias por este espacio. De verdad que yo creo que no, pues lamentablemente no alcanzaste a presentar lo que tenías preparado, No, pero pues tranquilo. le voy a tomar la palabra con respecto a que lo podemos hacer en otro espacio, y pues organizamos con Aníbal la agenda, y porque yo entiendo que usted ahí incorpora otros modelos, otros enfoques que de pronto no nos ha presentado. Y pues en la medida que vamos avanzando en los cursos, ellos van a ir teniendo también más contexto de estos otros modelos, y de pronto más adelante van a entender mejor qué es lo que se está haciendo. Ok. ¿Listo? O sea, por ejemplo, el trabajo con imágenes sería súper interesante también ver lo que se está haciendo. Entonces, de este espacio no me queda más que darle las infinitas gracias, de verdad, que es muy productivo para nosotros, es súper chévere este tipo de interacción, y de verdad que muchas gracias por haber reservado este tiempo para nosotros. No, mucho gusto, a mí me encanta eso. Qué chévere que todos estén estudiando esta conocimiento que es tan maravilloso. ¿Todos son de pregrado o hay de posgrado? No, Hay que aquí mirar. tenemos estudiantes de pregrado y de posgrado. Todos están en el Bueno, mismo problema. Entonces a están... animarlos, Sí, sí. esto es de gusto, esto es de pasión, animarlos a todos. Yo sé que a veces tanto número y tanta cosa uno como que no entiende, pero la verdad es ponerle el ánimo, el corazón a esto. Esto les digo a todos que me ha abierto a nivel profesional cosas brutales. O sea, ustedes no se imaginan lo que ha hecho el efecto del análisis de los datos en mi vida, la maestría, lo que ha representado para mí a nivel profesional, como decía Aníbal, así rápidamente les cuento, yo soy ingeniera agrónoma, entonces era como el bicho raro de mis compañeros en su momento en la maestría, pero para mí ha sido un éxito todo esto, lo que se ha podido hacer en el ingenio. He viajado afuera a mostrar esto, muchachos, entonces les digo, o sea, si a ustedes les gusta, háganle en sus empresas, hagan sus trabajos de grado en empresas y buscan, y lo mismo los que están en empresas en la maestría, aprovechen los datos. Y esto es un conocimiento maravilloso. Entonces los animo. Y bueno, no, para la próxima sacamos más otro tiempito y miramos el resto Ujú. de cosas. Vale, muchísimas gracias. Listo, Bueno, un gusto. chao, que estés bien. Muchas